El ensamble de la arquitectura, ambiente y ciudad es un proyecto que parte de una problemática de carencia de espacio público y fragmentación urbana. El sector de intervención seleccionado se caracteriza por contar con muros perimetrales que dividen el uso industrial del resto de la ciudad. Esta característica se ha ido replicando no solamente en el uso industrial, sino en la presencia de viviendas unifamiliares y multifamiliares, eliminando la interacción del espacio público y privado y reduciendo los alrededores de las edificaciones a simples andenes, que eliminan por completo el sentido de apropiación, obteniendo espacios públicos inseguros y residuales. La presente propuesta se encuentra planteada para la ciudad de Bogotá, específicamente en el sector industrial de la Sevillana. La pieza urbana seleccionada para la intervención se caracteriza por la existencia de fronteras que dividen esta zona. Primeramente, una frontera urbana representada por las grandes vías que dividen la pieza, tales como la autopista sur y la ciclovereda del tranvía. En segundo lugar, la frontera arquitectónica, dada por los muros perimetrales de las piezas industriales. Y en tercer lugar y último, la frontera ambiental, dada por la presencia del río Tunjuelo, obteniendo un elemento urbano que se encuentra desconectado de su contexto en tres escalas distintas: la ciudad, la arquitectura y el ambiente. Ante la problemática de fragmentación, se plantea una propuesta de ensamble que permite unificar los elementos que se encuentran sueltos en el territorio. Para esta propuesta, se plantea un programa urbano y un programa arquitectónico, teniendo un proyecto de renovación en dos escalas. Para la definición del programa se tomó en consideración distintas fuentes. La primera, las actividades planteadas en el Plan de Ordenamiento Territorial. La segunda, de participación, en la cual se realizó una encuesta sobre los requerimientos de los habitantes del sector. En tercer lugar, los usos que permiten favorecer el ensamble. En cuarto lugar, los programas locales que se están llevando a cabo en la actualidad en el sector. Y en quinto lugar, los usos con mayor déficit de las localidades involucradas. Para el programa urbano se encuentra con 2 zonas de equipamientos y dotación pública, 2 zonas de vivienda, una de ellas preexistente en el lugar, zonas comerciales, zonas de recreación abierta, teniendo un total de 130.600 metros cuadrados de intervención urbana. Para el programa arquitectónico se plantea un equipamiento mixto de salud, educación y recreación. Adicionalmente, se incorpora espacio público abierto y cerrado, teniendo una zona de intervención arquitectónica de 19.020 metros cuadrados. Como propuesta de solución, se plantea un cambio de estructura tipo claustro, protagonizada por la presencia del muro perimetral, a una estructura tipo pabellón, que concentra las actividades y libera los bordes para el espacio público. Al plantear el ensamble como propuesta de unión del territorio fragmentado, se seleccionó como concepto el tejido como elemento ensamblador, teniendo una urdimbre y una trama, que se traduce en el proyecto como una urdimbre de espacios y una trama de circulaciones, obteniendo una propuesta a escala urbana y arquitectónica que busca tejer los elementos rotos del territorio a su contexto. Adicional a ello, se evaluaron criterios desde la actividad, el sitio y la técnica que favorecieran el ensamble en estos 3 niveles. Desde el lugar se determinó la necesidad de bordes de transición y zonas intermedias. Desde la actividad, accesibilidades múltiples, circulaciones ramificadas, espacios secundarios y espacios primarios, obteniendo también desde la técnica un sistema basado en elementos tectónicos y estereotómicos. La propuesta urbana. A pesar de seleccionar esta estrategia como complemento del ensamble, se exploraron diversas opciones a nivel urbano y arquitectónico. La primera, basada en el empalme de elementos naturales y construidos, ubicando la propuesta al centro. La segunda, basada en un sistema tipo cuña, con elementos de transición. Y la tercera, basada en el tejido de los elementos naturales y construidos. La estructura del proyecto simula al Tunjuelo como eje principal de circulación. Establece un núcleo superior e inferior de equipamientos, centrando las viviendas al interior de la propuesta y planteando espacios de transición entre los usos preexistentes y los planteados, por medio del comercio y zonas de recreación pasivas que comunican al río Tunjuelo. Para la definición de los sistemas, la estructura del proyecto se planteó en una retícula que responde a las vialidades preexistentes y un elemento central que teje a las estancias del proyecto. La propuesta urbana se plantea como un esquema de plan parcial, en el cual se plantean únicamente los criterios de intervención, el primero de ellos siendo los equipamientos, los cuales deben estar basados en relaciones de permeabilidad de circulación.
En segundo lugar, el comercio, planteado como transición entre usos con permeabilidad vegetal y de circulaciones. El tercero, la vivienda, estableciendo espacios públicos y de interacción en el primer nivel. El cuarto, con conexiones que primen la circulación no automotriz. El quinto, con vialidades de sistema de retorno, que solo ingresan parcialmente a la propuesta. Y el sexto, con sistemas de drenaje urbano, que marcan el borde de la propuesta con el río Tunjuelo y establecen sistemas descontaminantes, obteniendo una propuesta que responde a los sistemas del lugar con elementos de transición entre las edificaciones y desde la actividad planteando circulaciones ramificadas que se unen con las viviendas y los equipamientos. El esquema de propuesta urbana se caracteriza por tejer a los elementos construidos y los elementos ambientales por medio de nuevas tramas, que favorecen la creación de un espacio público intermedio, así como la conexión de la propuesta al resto de las situaciones que ocurren a su alrededor. La propuesta arquitectónica. Para esta propuesta también se evaluaron diversas alternativas de implantación. La primera basada en elementos separados, ubicando los tres edificios separados el uno del otro. La segunda de elementos unidos. Y la tercera y finalmente seleccionada basada en elementos parcialmente unidos, dividiendo los edificios al centro del lote y uniéndolos por medio de un sistema de circulación y de espacios complementarios. La estructura del proyecto se basa en una disposición de fachadas largas en dirección este-oeste, el planteamiento de zonas de vegetación en dirección al viento para establecer filtros ambientales ante la alta contaminación del sector, y planteando espacios principales y secundarios alrededor del eje central. Los sistemas del proyecto responden a la creación de paramento del edificio, por medio de sus fachadas orientadas a las inclinaciones del lote. A su vez, estableciendo un eje central del cual se adosan los espacios, teniendo una propuesta que responde al lugar al establecer transiciones en su borde y una actividad ramificada de espacios principales o especializados y espacios secundarios o genéricos, pudiendo observarse una propuesta de tres elementos y volúmenes alineados al paramento, unificados por un sistema central que favorece una circulación continua. El espacio. Se obtiene un espacio exterior basado en una relación sin fronteras entre lo público y lo privado, incrementando el porcentaje del espacio público de la localidad. También, en el interior se favorecen las relaciones públicas y privadas, estableciendo un paisaje que va del exterior al interior, en el cual la edificación se vuelve parte de este paisaje, creando una propuesta que se basa en el dentro y fuera desde una conexión fluida y sin límites.